Sean todos muy bienvenidos. Es un agrado en el canal compartir con ustedes la segunda parte de la declaración de fe, el tema Triunidad Divina. Vamos a escuchar ahora al pastor Pedro Aguilera. Muchas bendiciones. ¿Bien ahí? Perfecto, perfecto, hermano. Bien. Hace algún tiempo atrás estudiamos la primera parte del tema relacionado con la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero mencionarles que la Iglesia Bautista del Séptimo Día, dentro de sus doctrinas, está también esta doctrina de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman la divinidad, y no usa mucho la palabra Trinidad, sino que usa más bien la palabra triunidad. Hablaremos un poco más adelante. Quiero mencionarles también que en el mundo en que vivimos, en el mundo religioso, según habíamos mencionado, hay muchas iglesias que interpretan este tema de una manera absolutamente distinta. Están, por ejemplo, los unitarios, como habíamos dicho, que ellos creen que el más importante de todos es el Padre. Otros piensan que es el Hijo, otros piensan que es el Espíritu Santo. Y dejando de lado a uno o a otro. Nosotros, a través del estudio de las Escrituras, explicamos y creemos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo conforman la divinidad y que están en el mismo nivel. El asunto es que hoy día hay muchos ataques en contra de este tema. Y yo quiero también mencionarle que algunos acusan a la Iglesia Bautista de que está siguiendo la teología católica en el sentido como ella lo expresa. Pero yo quiero mencionarles que esto no es así. En la teología católica, posteriormente al concilio de Calcedonia, quiero mencionarles yo que esto cambió un poco. A veces le echan la culpa a Constantino, pero en el año 325, pero no es así. La Iglesia Católica cambió un poco los parámetros y hoy día en el catecismo de la Iglesia Católica, la Trinidad está definida de la siguiente manera, que Dios está conformado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y que son tres personas, fíjense lo que les voy a decir, tres personas distintas y un solo Dios, no más. La Iglesia Bautista no cree en esto. La Iglesia Bautista al Séptimo Día cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son personas distintas y que conforman la divinidad. Es la gran diferencia. Y creemos que Dios es uno solo, formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A veces se acusa también a las personas que creen en la divinidad de que han adoptado esta creencia de los pueblos antiguos, de los griegos, de los romanos, de los asirios, de los egipcios. Pero mis hermanos, quiero contarles lo siguiente. La Biblia nos dice en el Génesis que Dios hizo el mundo y que posteriormente a la creación del mundo vino el pecado y después del pecado la raza humana viajó a distintas partes del planeta hasta que finalmente en épocas de la Torre de Babel Dios dispersó las lenguas y entonces las personas partieron de un lugar a otro a poblar el mundo. Y andando el tiempo, surgieron naciones y pueblos poderosos, entre ellos los asirios, los babilónicos, los medos persas, los griegos, los romanos. Y ellos adoptaron
dentro de sus creencias religiosas algunas tríades. Es decir, unieron tres seres que lo consideraban Dios, pero a la usanza de estos pueblos politeístas, estos dioses que tenían, peleaban unos contra otros, se cazaban unos contra otros, guerreaban unos contra otros. Sin embargo, la pregunta que uno se hace, ¿por qué estos pueblos llegaron a eso? Hago una pregunta. ¿Será que los asirios fueron los primeros habitantes del planeta? La respuesta es no. ¿Será que los romanos fueron los primeros habitantes del planeta? Tampoco. ¿O fueron los medos persas? No, señor. ¿Fueron posteriormente los americanos? No. ¿Fueron los europeos, los franceses, los ingleses? No. Las lenguas, cuando se crearon, los pueblos adoptaron distintas creencias. Pero hay una cosa importante, que la Biblia nos dice que el mundo fue hecho por Dios y que aquí participó el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Eso ya lo hemos leído, pero lo vamos a volver a leer ahora. Y entonces, la creencia en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo no es una cosa inventada por estos otros pueblos. Antes que existieran estos pueblos, Dios había dejado claramente que el mundo y el universo participó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, no fue la iglesia cristiana que le copió a los pueblos bárbaros o a los pueblos politeístas, sino que fue al revés, que los pueblos politeístas copiaron los mensajes bíblicos, pero los desvirtuaron, los cambiaron, los cercenaron, los modificaron. Así que si alguien le echa la culpa a la iglesia bautista o a la iglesia cristiana que cree en la divinidad, es porque está mal informado o no ha leído la historia. Por lo tanto, voy a invitarles a abrir nuestras Biblias en 1 de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16, que es nuestro versículo central. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La Biblia dice, cuando Pablo le habla a Timoteo, que este tema relacionado con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo es un misterio, y lo vuelvo a repetir, es un misterio. ¿Cómo es posible que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conformen la divinidad y que sea un solo Dios? Repito, esto no tiene explicación racional en la mente humana, porque este es un mensaje divino. Y si alguien quiere explicar la divinidad en palabras humanas, va por un camino equivocado. Debemos aceptar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la divinidad. Y aunque haya la persona más inteligente del mundo, el coeficiente intelectual más sobresaliente, esto no se va a entender, porque esto es un misterio. Y les explico para que ustedes lo entiendan mejor. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha ocurrido que he encontrado, por ejemplo, en algún momento en mi ministerio, una persona endemoniada y me reuní con unos hermanos espirituales ancianos de iglesia y fuimos a orar por esta persona endemoniada. Y saben ustedes que conversamos dentro de la familia, arreglamos los problemas, nos pusimos de rodillas y la persona que estaba al medio nos pusimos a orar. Y oramos todos. Y mientras estábamos orando,
esta persona endemoniada empezó a saltar. Cuando terminamos de orar, esta persona estaba tranquila. Yo me acerco a ella y le pregunto, hermanita, ¿cómo está? Y me dijo, estoy muy bien. Le tomé la mano y la levanté. Mis hermanos, les hago una pregunta. ¿Tiene explicación lógica, racional? Esto no lo tiene. ¿Qué ocurrió? Solamente Dios lo sabe, porque Dios tiene el poder. Muchas cosas, mis hermanos, no tienen explicación racional. Y si porque no tienen explicación racional, no las vamos a aceptar. Cuando usted se casa y se casa por amor, usted se casa porque ama a la persona, porque la quiere estar con ella. Pero esto no es mensurable. Hay valores y hay cosas que existen que no tienen explicación humana, racional, ni por el más erudito ser humano que exista en el mundo. Entonces, repasemos. Vamos a leer Génesis, capítulo 1, del verso 1 al 3 y el verso 26 primeramente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y el 26. El 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si ustedes se fijan bien, antes que leamos el capítulo 2, si se fijan bien, habla del Padre y del Espíritu Santo. Aquí, y en el verso 20 dice, hagamos al hombre. Y esto está en forma plural. Y en la forma del idioma hebreo es así, está en plural, no en singular. Capítulo 2, versos 4, 7 y 18. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué les parece? Aquí aparece Jehová, y Jehová se identifica en el Nuevo Testamento como Cristo. Entonces tenemos al Padre, al Espíritu Santo, y tenemos a Cristo. Y aquí dice la Biblia, hagamos. Es decir, Dios es una pluralidad, aunque algunos no quieren aceptarlo. Ahora, quiero decir lo siguiente. Está expresado en nuestras Biblias que cuando se creó el mundo, se creó por la acción del Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, oh Jehová. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de la divinidad, para nuestra historia, para este mundo, parte desde la creación. Por lo tanto, la divinidad está expresada desde el primer capítulo de nuestra Biblia en el libro del Génesis. Pero vayamos ahora a lo que creían los apóstoles. Colosenses capítulo 1, el verso número 8 primeramente. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Habla del amor en el Espíritu aquí, del verso 13 al 17 ahora. El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él
es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Si ustedes leen con calma el capítulo 1 del libro de Colosenses, cuando Pablo envía esta carta, ustedes encuentran aquí al Espíritu Santo, encuentran al Hijo, encuentran al Padre, y la Biblia dice que Cristo creó todo. Así que la existencia de Cristo no es simplemente cuando se encarnó, viene desde mucho antes, viene de la eternidad. Por lo tanto, los apóstoles creían en la divinidad, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Pero, ¿qué dice la Biblia en el último libro de la Escritura, Apocalipsis? Vamos a buscar en Apocalipsis el capítulo 22. Y vamos a leer el verso 5, 6, 7, 12, 13, 17, 20 y 21. Escuchemos. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Qué bonito lo que aparece aquí en Apocalipsis, el último capítulo del Apocalipsis. Aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La divinidad, mis hermanos, está expresada desde Génesis hasta el Apocalipsis. De manera que cualquiera que diga que esto no es así, es porque no ha leído bien la Escritura. La divinidad es antes de los pueblos, es antes de las tríades de los pueblos paganos, de los pueblos que creían en muchos dioses. Pero no confundamos el politeísmo con lo que es Dios, porque Dios es uno solo. Dios es uno solo. Deuteronomio 6:4. Ahora quiero pasar a lo siguiente. ¿En qué son iguales el Padre, el Hijo del Espíritu Santo? Saben ustedes que en tres aspectos fundamentales. El primer aspecto fundamental es que cuando uno lee la Biblia, descubre que el propósito de la divinidad es salvar a la humanidad y a todo el universo, y especialmente a aquellas criaturas que han caído en pecado. La Biblia fue escrita, mis hermanos, fue escrita para los seres humanos, para que ellos puedan conocer a Dios y puedan vivir una vida limpia y correcta. El propósito, salvar a la humanidad, salvarlo de las terribles consecuencias del pecado. Ese es el propósito de la divinidad. ¿Qué dice la Biblia con respecto al Padre?
Leamos Tito capítulo 2, verso 11. Escuchemos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios. Está hablando aquí del Padre. El plan de salvación es para toda la humanidad, no es para unos pocos, es para toda la humanidad. Dios quiere que toda la humanidad pueda estar con Él y pueda vivir una vida limpia. Hoy, en este momento, estamos enfrascados en el mundo en una lucha comercial, en una lucha por las cosas materiales, como contaba nuestro hermano hace un rato, por el dinero. Y estamos al borde de una tercera guerra mundial. ¿Y todo por qué? Por adueñarse de las riquezas de otros países o de otras personas. La Biblia dice que Dios quiere sacar esas lacras de nuestra vida. Quiere limpiarnos, quiere salvarnos. ¿Pero qué quiere el Hijo? Leamos lo que dice en San Juan capítulo 12, versos 44 y 47. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Qué les parece? Cristo vino a salvar al mundo. ¿Cuál es el propósito de Cristo? Salvar al mundo. Pero ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? En Romanos capítulo 8, el verso 1 y 2, leemos lo siguiente. Palabras del apóstol San Pablo. Romanos capítulo 8, el verso 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo cuando leo estos pasajes me emociono, mis hermanos, porque aquí me dice que el Espíritu Santo está a mi lado para cambiarme, para transformarme, para eliminar de mi vida la maldad. Eso es lo que quiere Dios, hacernos personas limpias, de mentes limpias, no de mentes tenebrosas. Entonces, el propósito de la divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es salvar al ser humano de la triste lacra del pecado y cambiarlo para hacerlo seres humanos mejores. Pero hay un segundo propósito, que es el carácter. ¿Cuál es el carácter de la divinidad? La Biblia dice que es amor. Leamos lo que dice en Jeremías 31:3 en relación con el Padre. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Eso aparece en el Antiguo Testamento. Dice que Dios nos ama con amor eterno, no con un amor que comenzó solamente en la creación. No, el amor de Dios viene desde antes de la creación. Es eterno, algo que no tiene principio ni tampoco tendrá fin. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto al Hijo? Apocalipsis capítulo 1, el verso 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, progénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo dice aquí que nos amó y nos lavó con su sangre. A eso vino Cristo, a limpiarnos, a lavarnos, a sacarnos la maldad. Qué hermoso, mis hermanos, este tema. Dios con nosotros, Cristo con nosotros. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo por nosotros? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién lo mueve al Espíritu Santo? Romanos capítulo 8, versos 26 y 27.
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Qué les parece? El Espíritu Santo dice la Biblia que gime por nosotros. Se entristece el Espíritu Santo y Él quiere ayudarnos en nuestra vida espiritual. Así que el Espíritu no es simplemente una fuerza activa, es Dios mismo en el corazón del hombre para cambiarlo, para transformarlo. Intercede. Una fuerza me intercede. Dios intercede. Así es que el carácter de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es amor. Pero no es lo único. ¿En qué otra cosa son iguales? Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su naturaleza que es eterna. Leamos lo que dice en Daniel 7:27 con respecto al Padre. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí está hablando del Padre. Dice que el Padre tiene su reino y que todos los reinos serán de Él finalmente, porque Él es eterno. El reino de Dios es eterno. El reino del Padre es eterno. Por lo tanto, el Padre es eterno. Pero ¿qué dice la Biblia del Hijo? Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Saben, mis hermanos, este texto es un texto tremendo. Es el resumen de lo que es lo que abarca. Es un versículo, mis hermanos, extraordinario, que sobrepasa lo que nosotros hemos creído en toda nuestra vida. Es eterno. Se lo compara y dice, es como Padre eterno. El Hijo que vendría al mundo, anunciado por el profeta Isaías, por inspiración divina. Ese es Cristo, es eterno, es igual que el Padre. Eso lo dice aquí. En los pueblos antiguos, en el pueblo judío, los nombres reflejaban lo que eran las personas. Y estos nombres reflejan lo que es Cristo. Cristo es eterno. En su naturaleza divina es eterno. No tuvo origen. Pero ¿qué dice del Espíritu Santo? San Juan capítulo 16, del verso 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué interesante lo que dice aquí. El Espíritu Santo lo sabe todo, lo tiene todo también. Por lo tanto, es Dios mismo. Si usted lee estos pasajes, encontrará que aquí está expresado que el Espíritu Santo es Dios mismo, es eterno. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de la divinidad, estamos hablando de una unidad que son iguales. Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales en propósito,
en carácter, en naturaleza, son iguales. Muy bien. Ahora quiero hablar un poco con ustedes y contarles qué es lo que pasó después que los apóstoles murieron. ¿Qué pasó? ¿Siguió la iglesia cristiana creyendo en la divinidad? Les voy a contar acerca de algunos testimonios. Tenemos, por ejemplo, aquí a Orígenes, que vivió a fines del siglo II y a comienzos del tercero. Él escribió que ya está establecido la divinidad desde el siglo I, es decir, desde el siglo II, Orígenes creía todavía en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay un libro que habla de la enseñanza de los apóstoles que se llama la Didache, que fue escrita, se calcula más o menos entre el 60 o el 90 después de Cristo. Y aquí, en su parte introductoria, dice que cuando una persona hay que bautizarla en agua corriente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas, mis hermanos, eran las enseñanzas de los apóstoles. Las enseñanzas de los apóstoles. La Didache. Hay copias de este libro. Tenemos otro, Ignacio de Antioquía, que vivió del 67 a 110 después de Cristo. Escribió lo siguiente en un libro que escribió que se llama Epístola a los Efesios, el capítulo 18, el párrafo 2, y dice así: pues nuestro Dios Jesucristo fue el segundo de Dios, concebido en el vientre de María, de la simiente de David, por la acción del Espíritu Santo. Aquí tenemos a Ignacio de Antioquía aceptando la divinidad. Tenemos otro, Justino Mártir, que vivió del 100 al 165 después de Cristo. Escribió lo siguiente: a él, el Dios verdadero, y al Hijo, que vino a enseñarnos todo eso, y al Espíritu profético, nosotros rendimos culto y adoramos, honrándolos como razón y verdad, enseñando a quien lo desee generosamente las mismas cosas que hemos aprendido. Mis hermanos, estamos en el siglo II. Todavía la iglesia cristiana creía en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la divinidad. Otro, Teófilo de Antioquía, que vivió del 120 al 186, siglo segundo, escribió lo siguiente: igualmente, a los 3 días que preceden a la creación, 2 luceros son los símbolos de la triunidad de Dios, de su verbo, de su sabiduría, refiriéndose al Espíritu Santo. Este escribió el segundo libro de Autólico, en el capítulo 15, el párrafo 3, mencionó esto. Otro más, Irineo de Lyon, que vivió del 130 al 202, escribió un libro titulado Contra las herejías, y en el tomo 4, el capítulo 20, el párrafo 1, Irineo de Lyon escribió lo siguiente: desde siempre, de hecho, el Dios Padre tiene junto a sí al Verbo, la sabiduría, al Hijo y al Espíritu Santo. Irineo de Lyon, en el siglo II y comienzos del tercero, aún aceptaban la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes que existiera la Iglesia Católica, antes que existiera Constantino,
Así que no nos digan, nadie nos puede acusar de que creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo como la divinidad. Nadie nos puede acusar. Andando los siglos, las cosas cambiaron, pero hasta el siglo segundo y comienzos del tercero, los hombres, los cristianos, aceptaban la divinidad. Otro más, Tertuliano, que vivió del 160 al 220 después de Cristo, escribió un libro que se titula Sobre el alma, y en el capítulo 41 y el párrafo C escribió lo siguiente: solamente Dios es sin pecado. El único hombre sin pecado es Cristo, pues Cristo es también Dios junto con el Espíritu. Tertuliano creía en la divinidad. Hipólito, del año 170 al 235, escribió un libro que se llamó Fragmentos de Comentarios. En el capítulo 10 dice lo siguiente: la tierra es movida por estos tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos hablando ya a comienzos del siglo III de nuestra era. Y un último, Atanasio, del siglo IV ahora, después de Cristo, que fue obispo de Alejandría, decía lo siguiente: ya está claro que en todo el mundo cristiano es aceptada la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto está corroborado en el Nuevo Testamento, conformado por 27 libros y aceptado por la mayoría de los cristianos en el mundo conocido. ¿Qué les parece a ustedes? Entonces, aquí nosotros tenemos la historia verdadera. Nadie venga a decir que nosotros hemos adoptado la teología católica, porque si dice eso es porque está mal informado o no ha leído bien la escritura. Conclusión: la Biblia es claramente en este tema. Padre, Hijo y Espíritu Santo conforman la divinidad. Pero quiero comentarles un poquito acerca de la palabra Trinidad y otra palabra, triunidad. La Iglesia Bautista del Séptimo Día a veces usa la palabra triunidad. A mí me parece más correcto, pero no usa la palabra Trinidad. ¿Por qué razón? ¿Dónde surgió esta palabra? Esta palabra no está en la Biblia, ni la triunidad ni la Trinidad. La triunidad viene del latín, que era el idioma de los romanos. Viene del latín trinitas, del adjetivo latino trinus, que se traduce como tres. De ahí viene la palabra Trinidad. En teología, los teólogos dicen Dios es uno y trino, formado por tres personas divinas, relacionadas entre sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora viene la pregunta: ¿quién fue el primero en utilizar la palabra Trinidad? Les voy a hablar de Tertuliano, del año 160 al 220. Tertuliano fue abogado y presbítero de la Iglesia del siglo III. Era de la ciudad de Cartago, en el norte de África. Y este fue el primero en usar la palabra Trinidad, donde expone que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman a Dios. Pero fíjense lo que dice ahora: y que todos son de la misma sustancia eterna. O sea, Tertuliano estaba bien
en su definición. Estaba correcto. Entonces, el uso de la palabra Trinidad al comienzo estaba correcto. El problema fue que andando el tiempo, la Iglesia romana cambió los parámetros y cambió las definiciones. Y ahí está el problema. Vamos al concilio muy discutido, el concilio de Nicea, que se realizó el 20 de mayo al 25 de julio del año 325. Estamos en el siglo IV. Este concilio de Nicea se realizó en la región de Bitinia, en Asia Menor, al norte, al noreste, cerca de las ciudades de aquel entonces de Bizancio, de Constantinopla. Esto estaba en Turquía, lo que es hoy Turquía. Fue el primer concilio universal de los cristianos realizado en el mundo. Fíjense ustedes, el concilio de Nicea. El emperador de Occidente era Constantino. Y entonces a Constantino le convenía unificar al imperio que se estaba dividiendo, y él necesitaba la ayuda de la iglesia para que lo apoyaran. Y él se convirtió al cristianismo, entre comillas. Lo que él buscaba más que nada era apoyo a su reinado. Pero eso es otro tema. Asistieron a este concilio de Nicea cerca de 300 obispos de todo el mundo conocido. Les cuento. Uno de ellos fue Ocio, obispo de Córdoba. Y este fue el que presidió las sesiones. No fue Constantino. Fue este obispo, Ocio, el que dirigió las sesiones del concilio. No fue Constantino. Constantino prestó el lugar, autorizó por conveniencia. Así que no le estemos echando la culpa a Constantino. Otro obispo, Alejandro, obispo de Alejandría, que era de Egipto, y estaba ayudado por el diácono Atanasio. Otro más, Macario de Jerusalén. Otro, Eustaquio de Antioquía. Eusebio de Nicodemia fue otro obispo que tomó la palabra, uno de los primeros que tomó la palabra. ¿Y saben lo que hizo este? Empezó negando que Cristo fuera divino, siguiendo la teoría de Arrio, que había habido un sínodo en Alejandría el 321, y este Arrio decía que él no creía que Cristo era divino, que Cristo era un ser creado. Lo mismo que creen hoy día algunas personas cristianas, como por ejemplo los testigos de Jehová, que no creen en la divinidad de Cristo, son arrianos. Y cuando todo el concilio escuchó esto de Eusebio de Nicodemia, todos los obispos dijeron: esto no es así, usted está equivocado. Y entonces hicieron una votación. Habían 300. Fíjense lo que les voy a contar. 298 asistentes y obispos votaron que Cristo es Dios, y solamente 2 votaron en contra: Arrio y el representante de Arrio, que en este caso Eusebio de Nicodemia. Así que la votación ratificando la divinidad no la hizo Constantino. Fue un voto de 298 obispos de todo el mundo. O sea, hasta el momento en que aparece Constantino, todavía la iglesia cristiana creía en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y luego tenemos posteriormente lo siguiente, que en este concilio se proclamó la plena
consubstancialidad de Cristo verdadero con el Padre y con el Espíritu Santo. En otras palabras, ratificaron la divinidad o la triunidad, como le llama la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Luego viene el Concilio de Calcedonia, y ahora estamos al 8 de octubre, al 1 de noviembre del año 451, en Calcedonia, ciudad de Bitinia, en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Y aquí fue convocada por el emperador romano Marciano, y se estableció, fíjese, la plena humanidad y la plena divinidad de Cristo, segunda persona de la Trinidad. Fíjense ustedes que hasta el año 451, ahora se aprobó que Cristo tenía naturaleza divina y tenía naturaleza humana, lo mismo que dice la Biblia. ¿Qué iglesias estaban presentes aquí? Aquí estaban presentes la Iglesia Católica Occidental, estaba la Iglesia Ortodoxa de Oriente, estaba la Iglesia Reformada y estaba la Iglesia Anglicana. Entonces, mis apreciados hermanos, la Biblia nos habla claramente que la creencia del Padre, Hijo y el Espíritu Santo permaneció por lo menos intacta hasta el siglo III. Y parte de lo que se respecta con respecto a Cristo y su naturaleza hasta el año 451, es decir, hasta el siglo V. Entonces, hoy día, la Iglesia Católica, posteriormente en sus otros concilios, se fue apartando de las Escrituras y definieron la divinidad de la siguiente manera: que la divinidad o la Trinidad está formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas de un solo Dios nomás. Eso no es lo que dice la Biblia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. Nadie es mayor ni es menor que el otro. Son iguales en propósito, en carácter y en naturaleza. Pues bien, ¿qué palabras usa la Biblia con respecto a la triunidad? ¿Cuáles son las palabras bíblicas? Vamos a buscar en Romanos capítulo 1, 18 al 22. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¡Qué terrible! Mis hermanos, yo no sé cuántas veces habrán leído ustedes estos pasajes, pero aquí es algo tremendo lo que está escrito. Dice que la deidad viene desde la creación, está expresada, pero los hombres, en sus razonamientos inicuos, perversos, sucios, cambiaron la gloria de Dios por la gloria de hombres corruptibles. Transformaron la creencia en el Dios verdadero en dioses de guerra, en dioses humanos, en invenciones humanas, en trilogías humanas inventadas por los pueblos, por su razonamiento perverso. Esa es la razón por la cual hoy día hay confusión en esto, porque los hombres
quisieron ser más inteligentes que Dios, quisieron ser más sabios que Dios. Y por eso estamos viviendo lo que estamos pasando. Una oscuridad espiritual, una oscuridad teológica, porque los hombres han sido contaminados por enseñanzas malévolas, diabólicas. La deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo. No me vengan a decir y a echarle la culpa a Constantino y otras personas. No. La deidad está claramente expresada desde la creación del mundo. Claro como el agua. Otro pasaje, Colosenses capítulo 2, versos 8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí aparece nuevamente la palabra deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esto se hace claramente visible. Pero aquí las teologías humanas, las enseñanzas humanas han corrompido todas estas cosas. Filosofías huecas, sutilezas humanas han entrado en la mente de los seres humanos para entenebrecer su corazón. Entonces, las palabras paralelas a la triunidad en la Biblia son deidad. Pero también hay otra palabra. En Hechos capítulo 17, del 26 al 30. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Qué tremendo este pasaje. Cuando Pablo llega a Atenas y está en el Areópago, un lugar donde se reunían para conversar, para discutir, para dar mensajes. Pablo en Atenas, y les habla a los atenienses. Les habla que Dios no está hecho por manos humanas. No está hecho. Dios es por sobre todas las cosas. En Él nos movemos, vivimos y somos. Sin Dios nada podría existir, nadie podría vivir. ¿Por qué creen ustedes que el universo funciona en forma matemática y cronológica? Es porque hay un poder que está dirigiendo las estrellas, las constelaciones, los planetas. ¿Por qué nunca la luna se ha venido en contra de la Tierra? Porque hay un poder allá afuera controlado por Dios. En Él nos movemos, vivimos y existimos. Esto le dijo Pablo a los atenienses. Y les habló de esta divinidad. De manera que la palabra bíblica no es triunidad ni trinidad, sino que es deidad o divinidad. Así que cuando la Iglesia Bautista habla de la triunidad,
no está hablando en el sentido católico, está hablando en el sentido bíblico. La Iglesia Bautista del Séptimo Día se caracteriza porque no tiene profetas. Muchas iglesias tienen profetas y profetas falsos, y estos llevan a la gente a creer cosas absurdas, alejadas de la Biblia. Por eso la Iglesia Bautista del Séptimo Día no tiene profeta. Su único profeta es la Biblia, y solo la Biblia, y nada más que la Biblia. Quiero terminar con una experiencia que le ocurrió a Jesús. La Biblia cuenta que un día le llegan a avisar a Cristo que Juan el Bautista le habían cortado la cabeza. Y cuando Cristo supo esto, sintió mucha pena. Y entonces quiso estar solo. Y atravesó con sus discípulos el mar de Galilea para estar solo. Pero cuando llegaron temprano a ese lugar, la gente en los alrededores escuchó que Jesús estaba allí, y de un montón de ciudades vino gente. Y dice la Biblia que se juntaron 5.000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Y venía mucha gente enferma. Y Cristo tuvo compasión. Y entonces empezó a sanar a todos los enfermos. Y así empezaron a pasar las horas. Y cuando ya eran como las 5 de la tarde, Cristo le dijo a los discípulos: la gente ha estado mucho acá, hay que darles de comer, denles de comer. Y entonces los discípulos dijeron: no tenemos tanto dinero. ¿Saben cuántas personas se pueden calcular que habían allí? Por lo menos entre 8.000 a 9.000 personas. Ya no se podía comprar. Los negocios estaban muy lejos y la gente no había comido todo el día. Y entonces uno de ellos dijo: Señor, 200 denarios no bastarían para alimentar a esta persona. Con 200 denarios se podría alimentar a unas 600 personas, pero ahí habían como 8.000. Entonces Cristo le dice: organicen a la gente en grupos de 10, de 50 y de 100. Y los organizaron. ¿Qué tienen ustedes para darle? No tenemos nada. Bueno, busquen por ahí. Y buscaron y encontraron que un joven tenía 5 panes y 2 peces. Y entonces Cristo dice, habla con el joven y le dice: ¿tú estarías dispuesto a compartir esto? Sí, dice el joven, estoy dispuesto. Tomó Cristo los 5 panes y los peces, y entonces levanta sus manos al cielo y dice: Padre mío, tú siempre me has escuchado. Aquí están tus hijos que necesitan ser alimentados. Y ahora yo te pido, Padre mío, que el día de hoy tu gracia y tu poder sean manifestados. Y yo ahora bendigo este pan y estos peces para alimentar a esta multitud. Y entonces Jesús toma los panes y empieza a repartir. Toma los peces y empieza a repartir. Eran 5 panes y 2 peces. 8.000 personas comieron ese día. Y la Biblia dice claramente en Mateo 24, en Mateo 14, dice que se saciaron. Se saciaron.
La pregunta es, ¿de dónde sacó Jesús tanta comida? Es porque Cristo es Dios. Y Él de esos 5 panes los multiplicó. Pero ¿cómo es posible multiplicar tantos panes? Humanamente es imposible. Es que Cristo es el creador. Y Cristo hace parecer alimento donde no hay. Ese es Jesús. No es simplemente un hombre. Cristo es Dios. Y tiene ese poder. Y viene de la eternidad. No menoscabemos a Cristo. Porque Cristo es el Rey del universo. Y lo será cuando todo haya pasado. Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, después que hubieron comido, Cristo le dice a los discípulos, bueno, dice, váyanse ustedes a casa, tomen la barca y váyanse. Yo voy a ir después. Les dijo, quiero despedir a la multitud y también les dijo, quiero estar solo. Los discípulos tomaron la barca y se fueron remando a través del mar de Galilea. Cristo despidió a la multitud y se fue al monte ahora. Les quiero contar algo. Se había venido ya la noche. Los romanos tenían dividido la noche en 4 vigilias. La primera vigilia eran de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia era de las 9 de la noche hasta las 0 horas. La tercera vigilia era de las 0 horas hasta las 3 de la madrugada. La cuarta vigilia era de las 3 de la mañana hasta las 6 de la madrugada. La Biblia dice que en la cuarta vigilia Jesús empieza a bajar de la ladera hacia el mar de Galilea. Y en ese momento había un terrible viento. Y Cristo mira a la lontananza. ¿Y saben qué es lo que ve? Sus ojos ven a los discípulos remando. Estaban en la mitad del lago y el viento era tan fuerte que no avanzaban. ¿Saben cuántas horas habían estado remando en contra del viento? Yo saqué la cuenta, aproximadamente 8 horas remando y no avanzaban, estaban en la mitad. El mar de Galilea tenía aproximadamente 21 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho. Tenían que atravesar el ancho del mar de Galilea. O sea, estaban ellos a 6 kilómetros de la costa. Y entonces Cristo empieza a caminar sobre el mar. Y camina hasta que finalmente llega cerca. Y como había viento, pero había algo de claridad, los apóstoles miraron y dijeron, alguien viene caminando en el mar. Y otros dijo, son los fantasmas, son los fantasmas. Y entonces, repentinamente, Cristo se acerca y desde lejos Cristo les dice, no teman, soy yo. Y reconocieron a Cristo. Y entonces el apóstol Pedro dice aquí la escritura en San Mateo, aquí capítulo 14, que le dice, Señor, permite que yo vaya a tu lado, que vaya a buscarte. Está bien, le dice Cristo, ven a mí. Y salta al agua Pedro y empieza a caminar. Y las olas eran muy grandes. A veces veía a Cristo y otras veces no.
Y entonces, en determinado momento, le viene un terrible temor. Y entonces se empieza a hundir. Y el agua le empieza a subir. Y estaba ya cerca de su boca. Y entonces grita en forma desesperada en el libro de San Mateo, capítulo 24, el verso 30, y grita y dice así: Señor, sálvame, Señor, sálvame, que muero. Y entonces Cristo llega a él, lo toma de la mano y lo levanta. Y en el verso 31 le dice así: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Habían visto los milagros de Cristo, habían visto al Rey del universo sacar pan de la nada, sacar peces de la nada. Estaba la evidencia. Pedro, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro gritó y dijo: Señor, sálvame, Cristo extendió su mano. ¿Saben, mis queridos hermanos? Cuando sube a la barca, Cristo con Pedro, se calmó el viento. Desapareció instantáneamente el viento. Y entonces los que estaban en el barco, en la barca allí, estaban anonadados. Y entonces dice la Escritura que vinieron los discípulos y las personas que estaban allí y se arrodillaron ante Cristo. Y casi al unísono dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En eso capítulo 20, verso 3, dice la Biblia que el único que debe ser adorado es Dios. Pero aquí los discípulos se arrodillaron y adoraron a Cristo. Estaban adorando a Dios y se dieron cuenta de que el que caminaba sobre el mar, se dieron cuenta que el que había tomado esos panes y esos peces y los había multiplicado no era un ser cualquiera, era la manifestación plena de Dios. Mis hermanos, por eso yo creo en Cristo, porque más que un hombre es Dios. Y Él me vino a salvar. Estiró su mano cuando yo estaba en las aguas tenebrosas, me extendió la mano, porque Él me ama, quiere mi salvación. Dios quiere también la tuya. Este tema de la vida tiene un solo propósito: la salvación de tu vida y la mía. El transformar al ser humano en un villano, en un ser limpio. La pregunta es: ¿vas a aceptar a la divinidad? Y aunque no entendamos este misterio, aceptaremos a Cristo, aceptaremos al Espíritu Santo, aceptaremos al Padre. Sí, mis hermanos y amigos, lo único que Dios quiere es llegar a tu corazón, es llevarte algún día a su reino eterno. Dios no quiere discusiones bizantinas, no quiere peleas teológicas. Lo que Dios quiere es salvar. Te invito a aceptar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que tu vida algún día se prolongue eternamente en un mundo nuevo, en un mundo diferente. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, es mi deseo en esta hora. Amén. Amén.
Amén. Muchas gracias, Pastor Pedro Aguilera.